Buenas tardes, en este momento les voy a presentar el ciclo nitrógeno junto con mi compañero Duan. Entonces, básicamente el nitrógeno está en todas partes. El nitrógeno en la atmósfera, como gaseoso, ocupa el 78%, lo que hace relevante que sea más que el oxígeno. Digamos que se encuentra más que el oxígeno o el aire, por decirlo así. Estos son unos puntos relevantes, unos puntos de importancia sobre el ciclo de nitrógeno, lo cual el nitrógeno es un componente esencial, totalmente esencial para los cuerpos de los seres vivos y los átomos de nitrógeno pues se encuentran en todas las proteínas y en el ADN. Como les decía, el nitrógeno existe en la atmósfera como nitrógeno gaseoso y este se produce durante una fijación de nitrógeno. Ya adelante les explicaré un poco más qué es fijación del nitrógeno. Las bacterias, adicional a eso, convierten el nitrógeno en amoníaco de una forma en que pues nosotros los animales o las plantas las podamos adquirir de una forma que la podamos utilizar. Adicional a eso, pues el nitrógeno es un nutriente limitante, que también les voy a explicar qué significa limitante, común en la naturaleza y en la agricultura. Y pues por último, cuando los fertilizantes contienen nitrógeno y fósforo, llegan a los ríos y los lagos y pueden provocar florecimientos de algas y un proceso conocido como eutrofización. Entonces acá iniciamos con la fijación del nitrógeno. Básicamente, son que las bacterias juegan un papel importante, ya que por medio de las bacterias y procariotas unicelulares u otros, convierten el nitrógeno atmosférico de una forma utilizable. Es decir, una forma en que nosotros podamos adquirirla biológicamente y utilizarla mediante un proceso que es llamado mediante un proceso de fijación. Entonces, en algunas especies que viven en el suelo o en el agua y dentro de las plantas. Digamos que esas son las que pueden realizar esa fijación de nitrógeno. Como podemos evidenciarlo en la imagen, pues básicamente nos muestra como tal el proceso de la fijación del nitrógeno. Entonces obviamente pues está el nitrógeno atmosférico, entra pues a las plantas o a aquellas bacterias y pues hacen su descomposición, digamos que los descomponedores, para proceder a pasar de varios procesos para tener una vida útil y digamos que utilizarlo biológicamente. Acá pues digamos que los microorganismos fijadores del nitrógeno capturan nitrógeno atmosférico y este lo convierten en amoníaco. Básicamente es de esta manera como se ve en la imagen. Está el nitrógeno atmosférico, bueno, se presenta como en una cara. Está el nitrógeno atmosférico, luego de eso pasa a a los procariontes fijadores del nitrógeno, que este lo convierten en amoníaco. Y procariontes nutrientes convierten en nitritos o nitratos, y por último los procariotas desnitrificantes convierten en nitratos. ¿Esto qué sucede? A los animales, digamos que los organismos al producir moléculas nitrogenadas pasan a los animales cuando estos consumen plantas. Es decir, que como reciben las plantas el nitrógeno, pues hace referente que ellos consuman las plantas o cierto tipo de lo que contiene nitrógeno, pues obviamente lo puedan incorporar al cuerpo y puedan degradarse de una manera, pues, como desecho o como la urea de la orina. Acá encontramos el ciclo del nitrógeno en los ecosistemas marinos. Básicamente se presenta el mismo proceso, pero pues obviamente eso, o sea, es muy parecido. Lo que pasa es que digamos que la relación, digamos que cambia la relatividad en el tema del agua.
y que, como se puede evidenciar, también presentan los mismos procesos que están la amunificación por bacterias, la nitrificación, bueno, y la nitrificación de bacterias, desitrificación, redes tróficas. Esto ocurre de igual forma en los océanos, en los mares. Entonces, básicamente es lo mismo que ya les había dicho. Bueno, acá está el nitrógeno, que es un nutriente limitante. ¿Qué significa limitante? Pues que ayuda o aumenta el que las plantas que crezcan más alto. Si no se hubiese añadido nada, pues digamos que se ve que un componente que fuera limitante, pero no sería nitrógeno. Entonces, es decir, si se añade un nutriente no limitante, no habrá ningún efecto. Es decir, las plantas crecerán a la misma altura, tanto si el nutriente está presente o no. Entonces puede que haya un nutriente limitante como el fósforo. Entonces no se va a ver reflejado que el nitrógeno ayude a crecer la planta, sino en este caso sería como fósforo. La actividad humana afecta en el ciclo de nitrógeno. Bueno, nosotros, los humanos, no podemos fijar el nitrógeno biológicamente, pero sí lo fijamos de una manera industrial, que se producen más de 450 millones de toneladas métricas de nitrógeno en cada año, obviamente. Es un método químico en el que se hace reaccionar que el nitrógeno con hidrógeno a altas temperaturas de nitrógeno fijo. Y este se usa para producir fertilizantes que utilizamos en nuestros huertos, jardines, cultivos agrícolas. Y pues generalmente, digamos que la actividad humana libera nitrógeno al ambiente por dos medios, es decir, la quema de combustibles fósiles y el uso de fertilizantes que utilizamos en la agricultura. Y pues obviamente ambos procesos aumentan niveles de compuestos nitrogenados en la atmósfera. Esta parte de nitrificación y estrificación la va a explicar mi compañero. Entonces, básicamente ese fue el ciclo del nitrógeno, y estas son, digamos, dos formas, o sea, dos procesos en los que se aplican.
en